Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ex magistrado del Tribunal Superior Electoral y ex fiscal del Distrito Nacional, el doctor José Manuel Hernández Peguero. Muchísimas gracias por el honor. Un honor, Federico, nuevamente acompañarte. Al culminar esta Semana Santa, yo creo que retomamos los temas más importantes que impactan en la vida nacional. A propósito de esos temas importantes, en el candelero político, en la agenda política está el encuentro de la Alianza Rescate RD, que conglomeró a los principales líderes de esa coalición política. Y estuvieron Leonel Fernández, Danilo Medina, Miguel Vargas Maldonado, Abel Martínez, entre otros dirigentes de gran importancia política de cara a las elecciones del 19 de mayo. ¿Cómo usted ve este junte político? ¿Piensa que puede contrarrestar lo que el oficialismo dice que es imbatible? Bueno, la política es ciencia y hay que despejarla de toda pasión, de todo entendimiento que tenga, que no sea la pura realidad de lo que está aconteciendo. Yo creo que el país esperaba esta reunión para poder de una vez y por todas aclarar de que hay una unificación en torno a un propósito. Y ese propósito es alcanzar el poder el 19 de mayo. En esta primera vuelta, nosotros tenemos garantizado que el candidato reeleccionista presidente Abinader no alcanzará más de un 45%. Este es el inicio de una serie de actividades tendientes a fortalecer esta unidad opositora y en ese sentido nosotros saludamos esta iniciativa que marca un inicio a las actividades en conjunto de estos tres partidos mayoritarios. El hecho de que algunas personas, algunos sectores, algunos militantes, dirigentes políticos esperaran que los líderes de esas organizaciones hablaran, no registra un compás de espera político más de lo que la gente quiere. Bueno, sin duda alguna, los resultados de las elecciones municipales han impactado en la percepción de que el partido oficial triunfó de una manera tan avasalladora de que dejaría pocas posibilidades a la oposición para las elecciones presidenciales y congresuales. Personalmente creo que no. Y esto te lo dice la última encuesta, en donde manifiesta los más del 75% de los encuestados habían votado por el PRM, que en un cálculo matemático que tú haces, la cantidad de electores que están de acuerdo con la reelección en esa encuesta no pasa de un 25%, extrapolándola a los resultados de las elecciones pasadas. Yo creo que el país podrá constatar que las fuerzas de la oposición unida son una realidad y de que el otrora Partido de Liberación, ahora en dos partidos, la Fuerza del Pueblo y el mismo Partido de la Liberación Dominicana, garantizan el triunfo electoral en una segunda vuelta sin ningún tipo de dificultad. El hecho de que se vean tanto Leonel Fernández como Danilo Medina en ese escenario, ¿cree usted que va a contribuir a unificar esas fuerzas políticas en una eventual segunda vuelta? Lógico, hay un pacto, ante todo, escrito, en donde se establece que para la segunda vuelta
la oposición iría unida en torno al candidato que quede en segundo lugar. Eso sin duda alguna. Es decir, ahí no hay discusión. Ahora bien, ¿qué esperaba el pueblo? Una manifestación de estos líderes de que no hay ningún temor a enfrentarse a la reelección y poder tumbar el espectro, la sensación de que tienen tanta gente que podrían ganarlo en una primera vuelta. Yo personalmente, de acuerdo a las encuestas que nosotros manejamos y a los resultados de su misma encuesta, tú notas que un 67% de la población manifiesta su rechazo a la política económica del gobierno. Más de un 63% establece que está peor o igual de mal que en años pasados, que más de un 65% se queja de la inseguridad ciudadana, más de un 66% se queja de la carestía y la inflación. Es evidente de que aquí no habrá reelección para el presidente Abinader. Doctor, ¿cómo usted, como dirigente, conocedor profundo de los temas electorales y de los procedimientos y en la práctica de la experiencia, evalúa el proceso organizativo de las elecciones y el trabajo que va realizando el árbitro, el que se va a encargar de organizar y contar los votos, como es la Junta Central Electoral con sus juntas municipales electorales? Bueno, como usted sabrá, nosotros sometimos a la consideración de la Junta Central Electoral un pliego mínimo de garantías electorales para estas próximas elecciones a partir de lo que ocurrió en las elecciones municipales. Es evidente de que los informes de la Organización de Estados Americanos, los observadores de la FINJUS, de Participación Ciudadana, advirtieron las anomalías que allí se manifestaron. Yo creo que la Junta ha iniciado la atención a estas denuncias que hemos hecho con la emisión de una resolución que pretende y procura la Junta Central Electoral establecer funciones específicas a la Policía Militar Electoral. En esa resolución dice la Junta que los presidentes de los colegios electorales tendrán facultad de requerir al comandante de la Policía Electoral de ese recinto el cumplimiento de las instrucciones que dan sobre la imposibilidad de que no existan casetas y de que no exista proselitismo en las inmediaciones de los recintos electorales. La Fuerza del Pueblo observa a la Junta Central Electoral que, si bien es cierto que el presidente del colegio electoral es el funcionario de más alto rango que pudiese requerirle esto a la Policía Militar Electoral, tiene que tomar en cuenta de que ese presidente no puede salir de su colegio electoral. Y entonces, la función de poderle requerir y de atender a la Policía Militar Electoral y de atender los reclamos que los delegados le pudiésemos hacer, debería recaer en un funcionario administrativo que es el encargado del recinto electoral, para que anda en las inmediaciones del recinto electoral observando el comportamiento de todo lo que acontece allí. En ese sentido, nosotros creemos que es oportuno que la Junta tome carta en respecto y pueda asignarle esas funciones específicas al encargado del recinto electoral. En otro orden, nosotros tenemos una serie de peticiones que la Junta Central no ha respondido. Hemos entendido que el general encargado de la Policía Militar Electoral no actuó correctamente cuando permitió que sucediese el mercado que en las inmediaciones de los colegios electorales hubo,
venta y compra de cédula sin ningún tipo de límites, proselitismo electoral, ¿entiendes? Entonces nosotros consideramos que esa persona, ese militar al cual no conocemos, no debe permanecer en ese cargo. En caso de que la Junta considere que sí, debe entonces respondernos a nosotros. Pero hay una serie de requerimientos que le hemos hecho a los fines de poder garantizar que este nuevo proceso electoral se garantice, ante todo, cierta equidad en la participación de los partidos. Por ejemplo, Federico, nosotros no podemos ir a estas elecciones con la limitación y la violación a la ley electoral que han hecho el gobierno y sus legisladores al modificar la ley de régimen electoral para establecer que el dinero a entregar a los partidos en este año sea igual que el entregado el año pasado. Eso es imposible permitirlo. Entonces, en ese sentido, si el presidente de la República, el candidato reeleccionista, pretende, ante todo, garantizar la credibilidad de este proceso y la misma Junta, hay que posibilitar que se cumpla la ley en el sentido de que en este año electoral los recursos sean como originalmente se pactó al momento de votar la ley de régimen electoral. Es decir, los PRMistas en ese entonces, junto con los PLDistas y de la Fuerza del Pueblo y demás partidos, estuvimos de acuerdo en que se asignara el 0.50% de los ingresos de la nación en este año electoral. Y eso, entonces, lo pasaron por debajo en la ley de presupuesto, modificándola para que fuese como si no fuera un año electoral. Nosotros no podemos permitir que en un proceso electoral se viole de manera tan grosera la garantía a una equidad participativa entre los partidos de la oposición respecto al partido de gobierno, que de por sí tiene una serie de ventajas. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, exfiscal del Distrito Nacional y exmagistrado del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que ha sido un desacierto por parte del gobierno quitar la primacía y la autoridad moral que recaía sobre el Ministerio Público. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ex fiscal del Distrito Nacional y ex magistrado del Tribunal Superior Electoral. Con usted necesariamente, doctor, debemos abordar un tema que es candente y que por su experiencia como fiscal del Distrito Nacional nos puede dar luz acerca de la situación, de las tinieblas que están rodeando el asunto de la cárcel de la Victoria, en donde se han dado informaciones y se ha hablado de la necesidad de solucionar la situación penitenciaria nacional, desnudada con la situación originada allí. ¿Qué usted cree sobre su visión acerca de esto? Mira, sin duda alguna, la política criminal del gobierno de Abinader ha fracasado. Y cuando me refiero a la política criminal, incluyo no tan solo lo que ocurrió en el penal de la Victoria. Me refiero al desplazamiento del Ministerio Público de su papel constitucional de diseñador y ejecutor de la política criminal. Yo creo que ha sido un desacierto por parte del gobierno quitar la primacía y la autoridad moral que recaía sobre el Ministerio Público en lo que respecta a poder establecer cuáles son las acciones
prioritarias, contundentes y determinantes para abordar la conflictividad, la violencia y por consiguiente la inseguridad ciudadana. Ha sido restringido básicamente a la persecución de algunos casos de supuesta corrupción gubernamental del régimen del gobierno pasado, no así con los casos de este gobierno. Y yo creo que si algo hay que criticarle también al Ministerio Público actual es haber permitido que desde el gobierno los despojen de atribuciones legales que en cierta medida afectarán el comportamiento de los fiscales en los casos. Me refiero específicamente a la administración de los bienes incautados. Cuando un fiscal incauta un bien a título personal, es el garante de lo que allí ocurra. Por otra parte, el fiscal es el funcionario del Estado que debe presentar ante el juez ese bien incautado con el fin de procurar su decomiso. Es decir, siempre tendrá bajo su custodia, se pretendía inicialmente cuando se aprobó el Código Procesal Penal, ese bien incautado. Permitir que ese bien incautado, ahora no decomisado, definitivamente, pase a manos de una entidad gubernamental, yo creo que es un grave error. Más aún, en ese mismo orden, permitir que por las deficiencias que han habido, la administración de los recintos carcelarios pase a mano de una entidad gubernamental, yo creo también que constituiría otro error, y eso se está procurando a través del Ministerio de Justicia. Yo creo que en un nuevo gobierno nuestro, de la Fuerza del Pueblo, hay que enfocar una política criminal más efectiva a partir de facultar, como lo establece la Constitución, al Ministerio Público de la autoridad que debe dirigir y encaminar todos los esfuerzos, no tan solo en el diseño de la política criminal, sino también en implementarla. Federico, tú que conociste lo de las fiscalías barriales, su impacto en las comunidades abandonadas como existían en esos barrios. Recientemente, en la Nueva Barquita, los comunitarios de allí denunciaron que hace 3 años hay una fiscalía, un establecimiento, un local de una fiscalía barrial cerrado. ¿Dónde está la visión del Ministerio Público Independiente de este gobierno en ese sentido? Al ciudadano hay que llevarle al fiscal cercano que esté interesado en la solución de sus cotidianos problemas que les afectan, como son la ratería, la música harta, los conflictos entre vecinos. Es ahí en donde una política criminal efectiva tiene que actuar. Y solamente eso es posible con un ministerio público motivado e interesado y a quien se le atribuyan y se le dé fuerza para que esa funcione. Porque con la policía no podemos contar. Esa es la realidad que yo visualizo en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel macro de la política criminal del Estado. En el campo de la administración carcelaria también se plantea quitarle esa función a la Procuraduría General de la República para que no se vea compelida a afrontar situaciones como la ocurrida en La Victoria y otras cárceles. ¿Qué usted cree sobre esto? Pero es responsable la magistrada Miriam y su gestión de que el gobierno no le dé el dinero suficiente para poder habilitar los espacios. ¿Ha constituido o no un cambio trascendental en la implementación de la política carcelaria, el nuevo sistema
implementado ya desde el gobierno pasado, de poder tener una policía penitenciaria? Yo creo que sí. Lo que pasa es que si un gobierno ahoga al Ministerio Público y no le da los recursos necesarios para poder implementar esa nueva visión de la política carcelaria, es evidente que van a estar pasando estas situaciones de tragedias, de corrupción. ¿Por qué? Porque el que está cuidando a los internos no es un personal especializado, como se prevé en el nuevo sistema. Si la magistrada Miriam Germán, y con esto digo la Procuraduría General de la República, le hubieran asignado los recursos establecidos constitucionalmente al Ministerio Público, aquí no se estuviese hablando de dificultad. Entonces usted tiene un Ministerio Público independiente del cual usted exhibe gozosamente como que está actuando correctamente, pero no le da los recursos que establece la Constitución para poder entonces implementar ese nuevo sistema penitenciario que podría reformar a todos esos internos. Es evidente de que la culpabilidad no se puede buscar en el Ministerio Público. Por eso estoy opuesto a que el Ministerio Público siga siendo despojado de sus funciones bajo el alegato de que solamente debe concentrarse en la acusación. El fiscal es el último reducto de los funcionarios que queda, en donde se podría lograr con él grandes conquistas, y una de ellas, la más deseada, procurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Pretender que el fiscal solamente va a estar en un escritorio preparando una acusación y diligenciando las medidas para la obtención de la prueba y luego ir a un juicio, yo creo que es excluirlo de una realidad que nosotros sí probamos cuando implementamos la política de descentralización a través de las fiscalías barriales y su impacto que tuvo en la convivencia en estos segmentos urbanos en donde no había antes autoridad policial ni del fiscal creíble. La política de seguridad ciudadana, por otra parte, gira en torno a los aprestos de profundizar la reforma policial para tener una policía más tecnificada, que sepa mejor administrar los conflictos sociales y las contingencias que se presentan en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué usted cree acerca de estos dos elementos que deben girar en torno, primero, a un manejo adecuado de las contingencias que la policía tiene en la calle y de las reformas que necesita a nivel interno? Antes y ahora más, con mayor razón, establezco categóricamente que la reforma policial, a partir de aumentar sueldo y de tecnificarla única y exclusivamente, manteniendo las mismas funciones, yo creo que es un error. Lo dije en el gobierno del PLD, lo digo ahora en este gobierno, y si ocurre en nuestro gobierno, seré también su opositor. A la policía hay que seccionarla. El Ministerio Público tiene que tener una policía especializada en donde se le garantice al Ministerio Público que mandará sobre ella para la ejecución de la recolección de las evidencias, la implementación de las políticas que tengan y que procuren poder formar un expediente con todos los procedimientos cumplidos debidamente y quitarle ese nicho de corrupción a la policía de la calle, a esa policía que debería ser preventiva y no especializada, como ocurre en otros países, como en Estados Unidos, yo te diría, en donde tenemos un FBI y otros organismos policiales que son independientes de la policía que anda transitando las calles y cuidando la cotidianidad.
no habrá reforma policial efectiva en República Dominicana hasta tanto no se le quite a la policía actual la posibilidad de estar investigando y persiguiendo a los infractores. Esa es una labor técnica que requiere de la autoridad del Ministerio Público supervisándolo. Solo así se podría garantizar, evitar que la corrupción esté transitando en todos los policías. No hay negocio más lucrativo que la corrupción que resulta de la persecución del infractor por parte de cualquier policía o cualquier guardia. Mientras eso esté en manos de lo que está como está hoy, no habrá posibilidad de cambio. Entonces, soy categórico en eso. El Ministerio Público, que ha demostrado tener una policía penitenciaria efectiva bajo su mando, puede tener, y más aún, bajo la resiedumbre moral de los que hoy dirigen el Ministerio Público, puede usted conferirle la función de que dirijan una policía técnica y usted verá cómo el cambio que el país tendrá. No necesitamos ni vamos a esperar que porque tú le subas un sueldo a un policía de la calle, él va a cambiar su concepto que tiene trujillista de corrupción y de desconocimiento de los derechos y sobre todo de la autoridad del Ministerio Público, que todavía no lo respetan. Doctor, ya finalizando esta comparecencia suya, ¿qué espera José Manuel Hernández Peguero el 19 de mayo? ¿Usted cree que la competencia puede darse en una segunda vuelta cuando el PRM asegura que esto se va a decidir el mismo 19? La desesperación del actual gobierno y de su candidato reeleccionista se pone de manifiesto en cada momento. Uno de ellos es con la avalancha de funcionarios gubernamentales tratando de conquistar todavía a los que quedan como candidatos hasta electos recientemente a través de dádiva y de regalo. Si estuvieran también, no estuvieran en esos afanes. Nosotros le garantizamos al país una visión diferente de gobierno y eso solamente se puede conseguir a partir de la experiencia de Leonel Fernández con sus tres gestiones públicas en donde el país se transformó, se modernizó, se institucionalizó y ante todo se respetaron las libertades y seguridades ciudadanas. Nosotros garantizamos en el próximo gobierno de Leonel Fernández, que el país tomará el sendero de la modernidad, pero sobre todo del progreso. Y por eso garantizamos que habrá segunda vuelta sin dificultad alguna y que los números que están dando las encuestas del análisis científico que nosotros le hacemos y que está vedado al conocimiento público, garantizan ante todo de que la oposición unida triunfará el 19 de mayo sin dificultad alguna. ¿Cómo ve la matrícula congresual ahora en Rescate RD después de la experiencia municipal? Mire, se podría pensar que se van a extrapolar los resultados. Yo diría que nunca. La competencia congresual, competencia electoral congresual y presidencial, evidentemente es la que mueve al ciudadano a votar. Y no habrá tampoco, no vamos a escatimar esfuerzos en motivar al ciudadano a ir. Saludamos la iniciativa de la Junta Central Electoral, que a través de una campaña audiovisual está motivando al ciudadano a que cumpla con su deber y de que vaya a votar. Sin embargo, nosotros como partido y nuestros candidatos están instruidos desde ahora
para que desplieguen todos sus esfuerzos en llevar a la gente a votar. Lo de febrero no se va a repetir, pero tampoco se va a repetir la compra de la cédula que ocurrieron. Nosotros vamos a defender la democracia y vamos a defender el voto de los simpatizantes de la oposición, que es mayoría, y es por eso que garantizamos al país de que el presidente no se va a reelegir el 19 de mayo y de que nosotros en una segunda vuelta vamos a ganar sin dificultad alguna. Doctor, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación franca y abierta con un dirigente político de su importancia en materia electoral y un representante de la oposición política del país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a usted. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, exfiscal del Distrito Nacional y ex magistrado del Tribunal Superior Electoral, el doctor José Manuel Hernández Peguero. Proseguimos con nuestro contenido.